Buenas tardes, estudiantes, compañeros de la carrera de Antropología, de la materia de Antropología Sociopolítica. Vamos a trabajar esta clase de esta manera. Voy a grabar este video, después lo vamos a poder ustedes ver, igual por el correo, por el WhatsApp, por la vía que ustedes quieran. Después podemos intercambiar o contestar sus dudas. Han estado ustedes trabajando ya la primera tarea, la primera unidad de la materia de antropología sociopolítica, sobre todo mirando cuál es el objeto, el método, los temas, problemas que les suelen preocupar, que les suelen interesar a la antropología sociopolítica. Y bueno, estuvieron trabajando además el tema de los precursores, que son varios, pero que generalmente se consideran a estos dos, un británico y un estadounidense, que es Henry Maine, y el famoso Morgan, que ustedes lo conocen por ser un importante representante del evolucionismo en antropología. Bueno, ustedes han revisado los textos, solo quería resaltar, a puertas de que entreguen su primer trabajo, este aspecto, digamos, que une a estos dos autores, cada uno con sus diferencias. Saben que Maine fue un jurista colonial, ¿no?, y que se ocupó de la evolución del derecho, mientras Morgan, como decía, es un representante del evolucionismo clásico en antropología. Un aspecto que es importante de estos dos autores es tratar de distinguir entre las sociedades que articulan el poder, llamemos así, el poder político, algunos ya le llaman político, otros no, entre las relaciones basadas en el parentesco, ¿no?, y las relaciones basadas, como dicen ellos, en el territorio, en un tipo de asociación, digamos, más libre, podríamos decir, ¿no? Esto es lo que Morgan va a hablar de esta distinción entre societas y civitas, ¿no?, que es la sociedad, ¿no?, versus civitas en términos latinos, ¿no?, de la ciudad. Morgan establece esta distinción. Las societas o societas, como quieren llamarlo, es el gobierno basado en las personas, en las relaciones personales, muy cercanas a las relaciones de parentesco que planteaba Maine, ¿no? En cambio, la civitas está basada, son relaciones sociales basadas en el territorio y la posesión. Entonces, la civitas está mucho más cerca a lo que conocemos como sistemas políticos centralizados o de alguna manera más cercanas al Estado. Para Morgan, justamente, la civitas es donde se puede ya hablar de un sistema político propiamente hablado. En esta segunda unidad que vamos a trabajar, el centro va a estar en la clásica clasificación de los sistemas políticos. Esta es una de las preocupaciones centrales de la antropología política desde la que se considera la fecha de su fundación, en 1940, con aquella famosa compilación de Fortes y Evans Pritchard, ¿no? Ahí se dio esta clasificación, que es la que vamos a estudiar en esta segunda unidad, entre sistemas políticos no centralizados y sistemas políticos centralizados. Antes de ver esta clasificación, que acá vamos a tener lo que tradicionalmente se llaman las bandas y tribus,
y acá vamos a tener las jefaturas o cacicazgos, les llaman algunos, y los estados. Quisiera darles algunas pistas de las críticas que han recibido este sistema clasificatorio, ¿no? Varios autores dicen que este sistema clasificatorio no es pertinente porque hay grupos anómalos, digamos, que no calzan en ninguna de estas categorías, y que bueno, entonces no se puede estar haciendo permanentes como excepciones, ¿no? Por otro lado, las teorías antidesarrollo también han rechazado este tipo de clasificaciones, diciendo que, bueno, que son una forma hegemónica de Occidente de jerarquizar clasificatoriamente a los grupos humanos. Finalmente, las teorías contemporáneas que reflexionan desde los fenómenos de globalización también critican esta clasificación de los sistemas políticos, diciendo que corresponden a miradas esencialistas de la realidad y que no permiten ver la fluidez, la hibridez de los distintos grupos humanos que no calzarían en este sistema, como decíamos en la primera objeción. A pesar de estas objeciones, es un sistema clasificatorio clásico que se formó entre 1940 y 1980, que fue ganando aceptación terminológica general a pesar de las observaciones al interior de la antropología, y que proporcionó una suerte de vocabulario común para pensar las distintas organizaciones sociales políticas. Entonces, como decíamos, aceptando estas objeciones a este sistema clasificatorio, digamos que se suelen llamar sistemas no centralizados a las bandas y a las tribus. También hay una objeción muy fuerte sobre esta denominación tribus, pero vamos a mantener lo que se usa en la antropología clásica. Y en los sistemas centralizados se suelen considerar las jefaturas, o en algunos textos, el de Kotak que ustedes van a leer, también a veces se llaman cacicazgos, y tendríamos por el otro lado los estados. En esta segunda unidad nos vamos a preocupar principalmente de estos tres tipos de agrupaciones políticas. Ya veremos hasta dónde se las considera políticas o no, o cuáles sí, cuáles no: bandas, tribus, jefaturas, cacicazgos. Entonces, de todas maneras, por las objeciones que he presentado antes, tenemos que ver esta clasificación con mucha prudencia, con mucho tino, con mucha incluso suspicacia, digamos, ¿no? Ninguna sociedad cumple totalmente todas las características que vamos a tratar de describir ahora, y en realidad esta clasificación da cuenta de una suerte de complejidad cultural antes que dar cuenta, o más bien, una suerte de complejidad cultural que no siempre tiene lo político al centro, ¿no? Entonces, por eso hay que caminar con mucho tino con esta clasificación. Es simplemente una cosa, podríamos decir, instrumental, funcional, para organizar la manera como los pueblos se mueven en términos de organización política. Entonces, veamos ahora algunas características generales de los sistemas no centralizados. Entonces, con respecto a los sistemas entonces no centralizados, digamos como características generales, antes de hablar específicamente de las bandas y los tribus, es que muchos de estos sistemas no centralizados no tienen propiamente lo que contemporáneamente llamamos formas de gobierno. No tienen formas de gobierno, ¿no? Por lo
menos en el sentido de que exista una suerte de élite política permanente. Vamos a ver que esto va a ser una característica muy fuerte, ¿no? En la mayoría de estos sistemas políticos no centralizados, el poder se expresa siempre de manera temporal y fragmentaria. Es decir, de acuerdo a circunstancias, guerra, resolución de determinados conflictos, etc., pueden constituirse autoridades, personas que ejerzan algún tipo de liderazgo político, pero este aquí va a ser temporal, ¿no? Y no va a formar una especie de unidad política permanente al interior de estos grupos. Ante una amenaza, que un determinado pueblo necesita unirse para enfrentar una amenaza, una guerra, un desastre, como les digo, puede aparecer la figura, puede elegirse incluso una determinada autoridad política, pero de manera temporal. Estos sistemas sociales entonces hay que considerarlos de manera como una suerte de grupos fluidos, que durante periodos cortos o largos, por temporadas a veces, en otras ocasiones casi por azar, pueden incluso unirse entre distintas unidades territoriales, culturales, ¿no? Pueden unirse con otros grupos para enfrentar determinada situación, como les decía, pero una vez acabado el acontecimiento nuevamente se separan, ¿no? Por eso también decimos que es fragmentario. ¿Cómo se expresa lo político? Se expresa generalmente en una suerte de búsqueda de apoyo, para lograr liderazgo. Una búsqueda de apoyo para determinar liderazgo, para tomar determinadas decisiones, en algunos casos para defender el territorio, ¿no? Pero, y esta es otra característica muy importante de estos sistemas no centralizados, es que nunca o casi nunca se recurre al monopolio de la fuerza, de la coerción. Es decir, aquel que temporalmente ha sido nombrado como una suerte de líder político tendrá que recurrir a otros medios para mantener la unidad, para poder lograr determinados objetivos planteados por esta agrupación, pero no va a poder, no va a tener en el sentido de la definición de Estado que dio Max Weber, que decía que el Estado es aquel que tiene el monopolio de la violencia legítima. No va a poder ejercer mecanismos de coerción sobre la población, y tampoco cuenta con un sistema económico centralizado. Tampoco se cuenta con una suerte de economía centralizada. En algo así como puede ya haber en jefaturas y estados, o como hay de hecho, algo así como imposición de impuestos, imposición de tributos, etc. Se trata de sistemas políticos bastante igualitarios, por lo menos en los niveles inferiores, digamos, inferiores de organización, generalmente los cazadores, recolectores, suelen ser grupos donde funcionan, donde, digamos, se comparten bastantes criterios de equidad y de igualdad, ¿no? Suelen ser más democráticos que otros grupos en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto al acceso al liderazgo. Entonces, bueno, con estas consideraciones bastante generales, veamos algunas características específicas de las bandas. Las bandas en realidad suelen
ser más comunes en términos de agrupaciones históricas que contemporáneas. Cada vez menos hoy en día existe este tipo de agrupación categorizada, etiquetada como bandas, ¿no? Una forma de organización bastante corriente en formas históricas como el Paleolítico y, como digo, casi no tiene correspondencia contemporánea. Generalmente las bandas eran agrupaciones pequeñas, entre 25 y 150 individuos, organizados en agrupaciones nucleares, ¿no? Puede haber una cierta división del trabajo en razón de sexo y edad, pero no suele haber especialización de las tareas, ¿no? Entonces, como veremos después, el surgimiento de los estados va a estar muy vinculado al surgimiento de las ciudades, que una de las características va a ser la especialización de las labores productivas, ¿no? Hay mucha actividad basada en formas culturales, en tradiciones largas, digamos, más que en una suerte de interdependencia de papeles especializados. Suele haber exogamia, que obliga a alianzas entre bandas, ¿no?, que unen un grupo a través de un parentesco bilateral, y suelen ser bastante igualitarios en términos de economía, organización social y estructura política. Esto significa que en las bandas predomina la distribución de alimentos, bienes, a través de mecanismos de reciprocidad, tomas de decisiones que incumbe a todo el grupo, ¿no? El acceso al liderazgo en términos políticos es bastante abierto, pero siempre a través de los varones de determinadas edades, pero como decíamos antes, con un liderazgo que es temporal, ¿no?, y transferible según la situación. Entonces, el liderazgo político en las bandas se basa en las cualidades personales del individuo y más que en un poder institucionalizado. Son cualidades individuales, cualidades que pueden venir dadas por sus actitudes guerreras, rituales, ¿no?, de conocimiento, de acuerdo, dependiendo del tipo de sociedades, ¿no? Y como decíamos antes, carece de poder coercitivo, de ejercicio de la fuerza. Es una denominación casi más nominal, digamos, porque diríamos que tal vez podría aplicarse en los debates contemporáneos a lo que se suele llamar hoy en día los pueblos no contactados, que probablemente algunos todavía funcionen de esta manera de organización social y política. Veamos ahora algunas características de las denominadas tribus, que puede ser que es el nombre que nos suena más peyorativo, tal vez, ¿no? Sobre todo en los contextos latinoamericanos, la denominación tribus era muy similar a salvajismo, ¿no? Entonces, en esta misma lógica hay como tres objeciones básicas al concepto de tribu, ¿no? Uno, que esta denominación tribu no abarca un grupo diferenciado de sociedades que compartan rasgos comunes. Por otro lado, muchas veces no se encuentra la suficiente diferencia entre los otros dos grupos, ¿no?, entre banda y jefatura o cacicazgo, y sugiere un grado de interacción social o de vinculación que a veces resulta inexistente. Sin embargo, se sigue usando el denominativo tribu porque se piensa que tiene que haber un tipo de organización social política que haga de puente entre estas bandas de cazadores-recolectores y los sistemas más centralizados, con una complejidad sociopolítica mayor, ¿no? Y a pesar de lo dicho, los estudios interculturales contemporáneos revelan que sí hay ciertos rasgos comunes
en varios de estos grupos que entrarían dentro de esta categoría clasificatoria. Bajo estos parámetros, entonces, las tribus suelen ser también sistemas bastante igualitarios, como las bandas, no centralizados, obviamente. La autoridad está repartida en varios grupos, en grupos reducidos, y la unidad se obtiene mediante la trama de la negociación, digamos, de relaciones individuales y colectivas, ¿no? En términos económicos, la tribu ha hecho ya el paso, digamos, es decir, se caracterizan por tener ya un sistema de domesticación de alimentos, y eso hace que sean ya más sedentarios que las bandas. En términos económicos hay domesticación. Vamos a ver que hay mucha relación entre ciertas marcadores, ciertos indicadores económicos vinculados con el sistema político. Entonces hay domesticación de plantas, hay un mayor sedentarismo. Y esto ya plantea una diferencia, digamos, frente a las bandas, ¿no? A pesar de ello, todavía hay poca especialización política. Es decir, no tenemos todavía una clase política institucionalizada. Hay poca especialización política y económica, exceptuando la misma característica que vimos en las bandas, que hay división del trabajo en base a una clasificación de sexo y edad. Tampoco existe una especialización religiosa, ¿no? ¿Cuál es la especificidad? ¿Qué es lo que distingue a las tribus de las bandas? Distingue las solidaridades pantribales, no solidaridades, sino solidaridades. Las solidaridades pantribales. ¿Qué quiere decir esto? Que en las tribus, bueno, que el término solidaridad hace referencia a la reunión de diversas comunidades tribales autosuficientes que forman grupos más amplios. Esta solidaridad, que es un tipo de asociación, en realidad formal o informal, pueden estar basadas en el parentesco o en otro tipo de asociación. Vamos a ponerle no parentesco, en otro tipo de asociación, ¿no? Entonces, las solidaridades basadas en el parentesco se dan mediante linajes, generalmente masculinos o femeninos, mediante clanes, ¿no? Si son solidaridades de linajes masculinos, mediante patrilinajes o matrilinajes en el caso femenino, mediante clanes que tienen una línea común de descendencia, ¿no? que se remonta a un antepasado generalmente mítico, eso ya lo saben ustedes. Las solidaridades no basadas no derivadas del parentesco, hace referencia a una multiplicidad de asociaciones voluntarias o involuntarias, que pueden ser una solidaridad de jóvenes que se iniciaron juntamente a través de un ritual de transición en la pubertad, o un grupo de guerreros, o un grupo de chamanes, podríamos decir, de curanderos. Entre los indios de las praderas de Estados Unidos, por ejemplo, hay una solidaridad de payasos, ¿no? De policías, entre comillas, ¿no? Estoy pensando en las comunidades andinas de Bolivia, donde hay la policía sindical, que es un grupo que se dedica a cuidar que la gente esté despierta y no se distraiga durante los congresos de las organizaciones. Puede haber solidaridades de plañideras, de gente contratada, llamemos así, para llorar, de curanderos, etc.
Aunque, entonces, bueno, esta es la clasificación fundamental y esta es una característica muy importante en las tribus. Las solidaridades no basadas en el parentesco pueden tener importantes funciones integradoras, ¿no? Y en algunos casos incluso pueden tomar decisiones políticas. Un curandero, ¿no?, que con su diagnóstico, digamos, puede decir que el enfermo fue embrujado en nuestro lenguaje común y corriente y que se debe ir a la guerra para restablecer el equilibrio causado por el maleficio hecho sobre el enfermo, como hasta hace ciertas décadas se entendía, por ejemplo, aquí entre los Achuar, puede incidir en una decisión de tipo político, o un consejo de ancianos que puede también incidir en las decisiones de la tribu. Otra característica de las tribus, o digamos un caso muy interesante referente a las tribus, que es muy propio de la zona de la Melanesia y la Polinesia, creo que ustedes lo han visto en otra materia, es la figura del gran hombre, del Big Man, que es esta suerte de autoridad política, ¿no?, que se alcanza, se logra, digamos, la figura de autoridad a través de la riqueza, la generosidad y el valor para la guerra, ¿no? A pesar de ello, es una figura política inestable, no es un personaje político que desemboca en una institucionalidad política, una clase política. Es una figura inestable, depende de la capacidad de este Big Man para hacer grandes donaciones, préstamos, ¿no? En muchos casos puede ser de su capacidad o incapacidad para juntar chanchos, para invitar a un gran festín, pero esto puede caerse porque él mismo puede caer en desgracia, qué sé yo, por una mala cosecha, por una derrota en un campo de batalla, etc. Entonces, finalicemos esta sección sobre las tribus diciendo que la dificultad en general del concepto de tribu en la antropología política es que es difícil definirla justamente en términos políticos, ¿no? Es más fácil decir que se tratan de comunidades no centralizadas mediante características económicas, es decir, que han domesticado plantas, animales, más que una caracterización estrictamente política. Bueno, como ven, entonces es muy precario, digamos, el lugar que les damos a estas dos agrupaciones, bandas y tribus, según la clasificación clásica de la antropología. Veamos los sistemas políticos centralizados. No se cansen, que ya estamos cerca. ¿Cuánto tiempo? Estamos bien. Entonces, asimismo, daremos algunas ideas generales o características generales de los sistemas centralizados. Esta denominación de sistemas políticos centralizados, lo que les caracteriza es que se trata de sociedades en el que el poder y la autoridad, ¿no?, residen en una persona o en un grupo de personas. En términos espaciales, territoriales, se trata de agrupaciones humanas que ya forman poblados, tienen la característica de ocupar espacios más densamente poblados, hay una densidad poblacional. Esto es importante porque, como veremos esto en la siguiente unidad, va a estar muy relacionado a lo que suele ser el origen de formas estatales, ¿no?
Y por otro lado, está muy relacionado con la relación con el sistema ecológico territorial, como veremos en el estudio de caso de esta unidad, que es el caso de los NUER, estudiado por Evans Pritchard. En lo que veremos en la tercera unidad, en el surgimiento, aunque no está explícitamente en los textos, pero les voy a hablar de ellos, en el origen de los 7 u 8 llamados estados prístinos, ¿no? Que todos surgen al interior de conformación de espacios densamente poblados, ciudades, y en ambientes ecológicos propicios, generalmente valles, ¿no? En estos sistemas centralizados tenemos ya una estratificación en rangos o clases. Hay roles sociales, hay roles profesionales, y hay un buen nivel de especialización productiva, artesanal, qué sé yo, ¿no? Va a haber economías, se trata de una economía basada ya en sistemas de acopio y redistribución, ¿no? Una redistribución centralizada. Y ya hay una mayor estabilidad en cuanto a la conformación de ciertas agrupaciones políticas. Como vemos entonces, ya desde aquí ya marca una diferencia con respecto a los sistemas no centralizados, ¿no? En cuanto a la densidad poblacional, a la estratificación, por ejemplo. Antes decíamos que eran sociedades más igualitarias, aquí hay estratificación. Antes decíamos que solamente había clasificación del trabajo por sexo o edad, aquí ya tenemos un nivel de especialización del trabajo. Teníamos un sistema bastante igualitario, digamos, en términos económicos. Aquí hay una figura de centralismo para luego redistribuir bienes, y aquí ya comienzan a surgir agrupaciones políticas. Entonces, hay desigualdades básicas en el sistema político, lo cual es muy importante para lo que nos interesa. Es decir, que la instancia política ya no se manifiesta exclusivamente a través del parentesco, que era una de las características fuertes de los sistemas no centralizados y que había sido ya señalado por Morgan, ¿no? Aquí la marca política, digamos, la especificidad de la política ya no viene dada por las relaciones de parentesco, sino por la existencia de una cierta profesionalización de un grupo, ¿no? O sea, hay una especie de profesionalización de la política y hay un grupo especializado en hacer política, llamémoslo así, una clase política, para decirlo en términos contemporáneos, y también comienza a aparecer los rasgos ya de una cierta burocracia, ¿no? Entonces, esta es una característica más o menos común a cacicazgos y estados, o jefaturas y estados. Veamos rapidísimamente algunas características de las jefaturas o cacicazgos, para después terminar con el caso que les voy a poner, y van a trabajar en esta unidad, que es el caso de los 9, ¿no? Le voy a decir rápidamente que estas jefaturas o cacicazgos se diferencian de las tribus en que hay una mayor densidad poblacional para buscar una productividad más eficiente, hay mayor complejidad política en cuanto ya existe una autoridad centralizada, hay órganos centrales de gobierno de manera relativamente permanente, basados en la acumulación y la redistribución de excedentes económicos, gracias a que hay una mano de obra excedentaria.
Y el cargo del jefe, el señor del cacicazgo o de la jefatura, implica, aunque sea un mínimo de poder. El jefe tiene acceso a un cierto grado de coerción, a diferencia de lo que veíamos en bandas y tribus donde no se podía ejercer la fuerza. Aquí ya hay un cierto grado de coerción y puede ser un espacio, digamos, esta autoridad del jefe que puede permitir, por ejemplo, distribución de tierras, puede permitir la coerción, incluso reclutar un ejército. Yo les he puesto como tarea de esta unidad 2 una comparación con un caso histórico acá en Ecuador, que es el periodo justamente preincaico, que los etnohistoriadores y arqueólogos suelen llamar de los señoríos étnicos. De alguna manera les estoy pidiendo, no recuerdo exactamente las palabras precisas de la tarea, pero les estoy pidiendo que piensen los señoríos étnicos desde esta definición de cacicazgo que les va a ofrecer Kotak en su texto. Entonces terminamos esta clase con algunas ideas sobre los nuer. Como ustedes saben, se considera, por los textos que han leído, esa buena compilación que tienen ahí de antropología política, se considera que el momento, el punto de partida, el punto de arranque de lo que se llama antropología política se va a considerar el famoso texto de Sistemas Políticos Africanos, publicado en 1940. En ese texto hay uno de los últimos artículos, es la última monografía, porque es una colección de 8 monografías sobre distintos sistemas políticos africanos. Una de las últimas va a ser la del famoso estructural funcionalista Evans Pritchard. Evans Pritchard va a escribir entonces, va a describir a este grupo llamado los Nuer, que habitan en la región del Nilo. Entonces, estos sistemas políticos, dejamos el Estado para la próxima unidad por su complejidad, por la mayor literatura que hay, pero lo que hemos visto hasta ahora, estos modelos anteriores de banda, tribu, que son modelos funcionales, digamos, para comprender distintos sistemas políticos, son ideales, ¿no? Como habíamos dicho, en la práctica no siempre es fácil ubicar la correspondencia de un sistema político con una suerte de política real de un determinado grupo sociocultural. El caso de los Nuer es muy interesante porque, como verán en la pregunta que les he puesto, y es la frase prácticamente con la que empieza su etnografía de caso Evans Pritchard, dice que los Nuer son un estado anárquico. Entonces parece medio contradictorio. Entonces, la pregunta importante en este texto de Evans Pritchard es: ¿cómo se gobierna una sociedad sin instituciones políticas formales? Pareciera contradecir todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Entre los Nuer no tienen ley, no tienen funciones legislativas, no tienen funciones jurídicas, ¿no? Pareciera una especie de sociedad anárquica donde paradójicamente no hay caos, no hay ley, no hay autoridades, pero no hay caos. Entonces nos dice Evans Pritchard que esto funciona mediante un juego de fisión y fusión. Es decir, la fisión, que tiene que ver cuando se divide el núcleo en términos de la física, y la fusión, ¿no? Permiten equilibrar y regular los conflictos al interior de la sociedad nuera. La guerra, o lo que él llama la vendetta de sangre, vendetta del italiano venganza, la vendetta de sangre, es la forma como se resuelven los conflictos, ¿no? Chistoso, pero yo tengo padres manabas y mi papá hablaba de que en un pueblo de Manabí, en Junín, había una larguísima historia de rivalidad entre, si no recuerdo mal, los Palacios y los Zambranos, y que cada cierto número de años
aparecía muerto un miembro de una de las familias y después de unos años aparecía el otro, y era en realidad una rivalidad de casi 100 años que hacían que entre las familias se llevaran a cabo vendetas de sangre, como diría Evans Pritchard, ¿no? Esta vendetta de sangre es la que permite resolver los conflictos, porque se trata de una cohesión que al mismo tiempo siempre va a estar fragmentada, segmentada. A pesar de esta fragmentación que lo da la fisión, no se pierde la lealtad local, ¿no? Entonces hay fragmentación, pero al mismo tiempo esta fragmentación no conlleva, o más bien no permite que se rompa una suerte de lealtad hacia el grupo, una lealtad grupal. Hay una suerte de pacto moral entre los nueve, hay una suerte de pacto moral en torno a la necesidad de resolver los conflictos. Y el mecanismo es mediante una figura, un personaje que se llama el jefe piel de leopardo. Este jefe piel de leopardo no gobierna, no juzga, pero funciona como un mediador en los conflictos, como ocurren también aquí en muchas comunidades rurales andinas, ¿no? Bueno, la estructura de los NUER se basa en linajes, clanes, tribus, eso lo van a leer en el texto con mayor detalle, ¿no? Lo interesante es que Evans Pritchard relaciona una serie de sistemas, el sistema ecológico, el sistema territorial, el sistema productivo y el sistema político. Relaciona estos distintos sistemas, ¿no? Para mostrar las articulaciones y la manera en que, entre comillas o subrayado, funciona la cultura. Recuerden que Evans Pritchard es uno de los principales representantes del estructural funcionalismo. Entonces, la estructura política de los NUER está basada en que hay relaciones, podríamos decir, intratribales, que a su vez funcionan con otros segmentos tribales, que a su vez se funcionan con relaciones intertribales y con externos más todavía, ¿no? Entonces hay relaciones entre segmentos territoriales dentro de un sistema territorial, ¿no? Son relaciones intertribales, relaciones entre segmentos tribales, y entre estas relaciones y los contactos intertribales extranjeros, que es una especie de equilibrio permanente de fuerzas en conflictos y en resolución de conflictos que produce este sistema político nuevo. Entonces, lo político está estrechamente vinculado al sistema de clanes, a los grupos de edad y a las especializaciones rituales. Les leo para finalizar una cita textual de Evans Pritchard que dice: los NUER son sumamente individualistas y libertarios. Es un estado acéfalo, carente de órganos legislativo, judicial y ejecutivo. No obstante, está muy lejos de ser caótico. Tiene una forma duradera y coherente que podríamos llamar una anarquía ordenada. La falta de un gobierno centralizado y de una burocracia en la nación, en la tribu y en los segmentos tribales, pues incluso en la aldea nadie se encuentra investido de autoridad, es menos notable que la falta de personas que representen la unidad y la exclusividad de estos grupos. Bien, espero que esta clase les sirva para poder articular las reflexiones, las ideas, los temas que vamos a trabajar, que tratamos de recuperar de la primera unidad y que vamos a trabajar en la segunda unidad, y que les sirva de pistas, de claves interpretativas de sus actividades, trabajos y lecturas de la segunda unidad. Gracias, chicos y chicas.